inversión del Ministerio de Agricultura. Ya se ha dicho aquí que es por completo insuficiente e incluso si se acrecentara en los términos que se ha señalado que podría incrementarse, me parece que va a ser verdaderamente insuficiente. Y voy a dar una serie de cifras que probablemente los van a sorprender a todos para demostrar cómo viene de mal la política agropecuaria en el actual gobierno. Pero antes de señalar las cifras, decir esto: este es un gobierno que entre sus características tiene un discurso retórico exitista que uno se impresiona, ¿no? Las declaraciones oficiales se nos llenaron de frases nunca antes visto, sorprendente, impresionante, revolución en no sé qué cosa. Sí, el doctor Vargas Lleras incluso con cierta frecuencia dice que desde el mundo entero miran al presidente Santos como un fenómeno global, una cosa que realmente es bien impresionante, ¿sí? Eso pues uno lo entiende. Yo le decía en estos días al ministro de Hacienda que además de ser el ministro de Hacienda, pues parte de su trabajo es vender optimismo, ¿sí? O regalarlo, ¿sí? Pero me tomé entonces en estos días el trabajo de mirar con detenimiento una cosa, doctor Juan Camilo Restrepo, que me llamó mucho la atención, y es que la Presidencia de la República en boletín de prensa nos contó el 3 de agosto que el presidente Santos, en un evento que hubo en alguna parte de Colombia, no importa, hizo una intervención hablando sobre la política de tierras, ¿no? En la foto veo al ministro Restrepo también, y bueno, el presidente de la República. Y dice la Presidencia de la República que el doctor Santos afirmó que con la política de tierras, ojo, senadores, se está cambiando la faz del país y se está haciendo una verdadera revolución en Colombia. Se está cambiando la faz del país con la política de tierras y se está haciendo una verdadera revolución en Colombia. Y agregó, todo esto es entre comillas: el esfuerzo en materia de titulación y restitución de predios a los campesinos desplazados ha sido monumental. No es propiamente la modestia una de las virtudes del jefe del Estado. Entonces, en mi oficina nos dimos a la tarea de pedirle al gobierno las cifras, a ver qué quiere decir esto, cómo se corresponde esto con las cifras, porque esto al final es un problema de cifras. Y pedimos las cifras, senadora Marisa Martínez, desde 1990. Pues las tenemos anteriores, pero nos dedicamos a las de 1990 hacia acá. ¿Y qué hemos descubierto? Que la política de tierras de la actual administración es bastante más mediocre que la política de tierras de todos estos gobiernos anteriores desde 1990, que no fue ninguna gran política de tierras. Es decir, no digo que los otros fueron mejores, sino que esta fue peor. Les voy a dar las cifras que les ilustren lo que quiero decir, y esto me preocupa realmente mucho porque pues finalmente esto no es con adjetivos como se resuelven los problemas, sino con hechos. En ese boletín de prensa que les menciono, este es un artículo que está impreso ya en el periódico La Patria de Manizales, en el Nuevo Día de Ibagué, en La Tarde de Pereira, circula por internet. Entonces el gobierno nacional nos dice que este esfuerzo monumental condujo a que en estos 12 meses, señor presidente, se habían intervenido 361.000 hectáreas. Voy a dar números redondos para hacerme más breve. Aclarar esto: hay como 6 políticas distintas de tierras en Colombia: compra directa, tierras de la Dirección Nacional de Estupefacientes, del Fondo Nacional Agropecuario, subsidio integral, baldíos a colonos, baldíos a afros, resguardo, restitución, etcétera. Entonces estas cifras se refieren al conjunto de esa política. Intervenidos en estos 12 meses de este gobierno, 361.000 hectáreas. Está bastante, señor ministro. Yo les voy a pedir el favor a todos. Por favor, como estas son vamos cifras, senador. Si no hay un poquito de concentración no se entiende lo de las cifras, y voy a ser muy breve. Este gobierno dice que ha intervenido en estos 12 meses 361.000 hectáreas. El promedio de los 19 años anteriores es 991.000 hectáreas, anual. Todo el tiempo es anual, o sea, los 12 meses de este gobierno, senador Mora, contra el promedio anual de los gobiernos desde 1990 hacia acá. En resguardos indígenas, Santos 109.000 hectáreas,
Los anteriores gobiernos promedio 343.000 hectáreas, aproximadamente 3 veces. En titulaciones a comunidades negras, Santos 6.600 hectáreas, los anteriores promedio anual 260.000 hectáreas. En titulación de baldíos a colonos, Santos 226.000 hectáreas, los otros 342.000 hectáreas en promedio anual, repito. En adjudicación de predios de la Dirección Nacional de Estupefacientes, Santos 2.535 hectáreas y los anteriores 2.499, o sea, Santos gana allí por 100 hectáreas. O sea que no es ninguna cosa del otro mundo, habida cuenta que los otros gobiernos nunca dijeron que iban a hacer una revolución de nada, ni ningún esfuerzo monumental. En formalizaciones de tierras del Fondo Nacional Agrario, Santos 1.900 hectáreas, los predecesores 768, Santos gana apenas por 300 hectáreas. Yo les voy a pedir a los ministros, ministro de Hacienda y ministro de Minas, yo les voy a pedir el favor de que nos pongamos cuidado. Me da pena con ustedes, pero el ruido dificulta explicar estas cosas. Y esto yo creo que es muy importante. Esta se supone que es la gran política del gobierno nacional. La gran política del gobierno nacional. Aquí hay un debate, todo un debate planteado. En restitución de tierras, que es la gran política del presidente Santos, 14.278 hectáreas a 562 familias en un año. Esto corresponde al 0.35% del área y al 0.13% de los hogares despojados. O sea, bien poco. Los otros gobiernos nada, porque ese es un programa, digamos, nuevo. Pero ojo con esto, los anteriores gobiernos, en compra directa de predios, que este gobierno aporta 0, los anteriores aportaron en promedio anual 41.647 hectáreas, que si se comparan con las de la restitución, sale bastante más librado este gobierno. Y en subsidio integral de tierras, que es una forma de dar tierras, este gobierno 0 hectáreas y el anterior 4.978 hectáreas. Estas son las cifras que tengo aquí. Sí, claro, sí. Claro. Pero bueno, sí. Déjeme, yo termino y usted me refuta ahora, no hay problema, yo después intervengo, no hay problema. Sí. Eso, veo que sí, eso me interesa. Bueno. Siga, senador Robledo, ya el ministro de Agricultura. Estas son las cifras del gobierno nacional, ¿sí? Son las cifras que tengo aquí, de cuadros de cifras que me ha dado el gobierno nacional, ¿sí? Y de la información presentada por el gobierno nacional, por la Presidencia de la República en este boletín de prensa. Esto incluso es peor que lo del gobierno anterior. Esto incluso es peor que lo del gobierno anterior. Pero digamos que en lo que quiero enfatizar es en esto, es bien malo, pero lo que más me perturba el ánimo es que esto lo acompañen de frasecillas como un esfuerzo monumental, como una verdadera revolución en Colombia, como que le están cambiando la faz al país. Yo no creo que ese sea un buen estilo de gobernar, es decir, que se haga, o sea, la vieja teoría que se la planteé algún día aquí al ministro Lozano, ¿no? Que era un poco, que se inspiraban tanto los gobiernos en aquellas gallinas que ofrecen poner 10 huevos, ponen 1, pero cacarean 30, ¿sí? Ese yo no creo que sea un buen estilo de gobernar, porque es abusar de la información, porque uno da una cifra y dice, cifra maravillosa, y la gente cree, porque bueno, se supone que toca creernos, pero las cifras como las estamos viendo no son, digamos, ninguna cifras superlativas. El gobierno me dirá, que bueno, que es que esa política de tierras apenas está empezando, bueno, ya llevan 12 meses. Yo no tengo inconveniente en esperar y cada año iremos mirando qué va sucediendo, eso no hay ningún problema. Pero de momento, las afirmaciones del presidente Santos con respecto a cómo califica su política de tierras no corresponden con la estadística, eso es lo que quiero decir, no corresponden con los hechos. Ahora, yo este artículo lo empecé a circular en los medios de comunicación desde el viernes, y está por internet y por todas partes, y nadie dice una palabra al respecto. Y supongo que tampoco la van a decir, pero esta es la realidad de la estadística de la que estamos hablando. Entonces eso era todo lo que quería decirle, señor presidente. Me reservo si me toca comentar alguna cosa que diga el ministro Juan Camilo Restrepo, pues también para hacer algún comentario.